llevar adelante que son nuestros propios alimentos, de calidad, accesibles. Hoy la sociedad está atravesando realmente una crisis muy profunda, agravada por esta pandemia. Y nosotros, bueno, creemos que la seguridad alimentaria es algo que debemos colaborar en que esto suceda. Es importante que los municipios se sumen, por eso que felicitamos esta acción. Esta mañana, de hecho, firmamos un convenio con la Municipalidad de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba, para lo que es la fomentación de estas huertas agroecológicas en toda la ciudad de Córdoba. Pero bueno, nos están llamando desde diferentes puntos de la provincia y queremos cumplir. Una parte importante es esta virtualidad para poder llevar el conocimiento básico, el conocimiento indispensable, pero bueno, ojalá esto se vaya levantando, esta cuarentena, y ya podamos tal vez acudir, asesorar, acompañar, para que puedan llevar adelante sus huertas. Creo que estas crisis nos hacen pensar muchas veces y nos dan oportunidades. Creo que es momento de entender que sí, es posible y no es tan complejo tener nuestras propias huertas, tener, como les digo, la producción de una base importante de nuestro alimento sano y saludable, que pueda ser complementado obviamente con otro tipo de comidas. Pero ese es nuestro compromiso, nuestro desafío, y la verdad que, bueno, venimos teniendo muchas consultas, y creemos, porque lo conocemos y sabemos que estos proyectos o similares requieren de gente formada para que sean los líderes que lleven adelante este tipo de huertas, sobre todo cuando hablamos de huertas comunitarias, y que por lo tanto es fundamental que la universidad lleve el conocimiento hacia afuera de sus puertas. Nosotros, como le digo, venimos hace mucho tiempo bregando por ello, saliendo de nuestra ciudad universitaria, yendo al interior, a las universidades populares, a los pueblos, a los municipios. Bueno, hoy la virtualidad nos permite a lo mejor llegar mucho más, tal vez, pero es importante que podamos aprovechar estas instancias y que nos estén dando esta posibilidad. Para nosotros es un placer. La universidad se debe a su sociedad y, bueno, tratamos de hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, y es estar acompañando a nuestra sociedad, a la cual integramos y formamos parte, y que todo lo que podamos hacer siempre va a ser realizado por nosotros, porque estamos muy comprometidos con nuestra comunidad. Así que bueno, les deseamos a todos los que hoy están aquí, ya hay 80 personas escuchándonos, sé que había muchos más inscritos, seguramente se van a ir sumando, pero bueno, como decíamos, un curso introductorio, y seguramente vamos a estar brindando muchas más capacitaciones, como decía Gary. Nosotros vamos a acordar algo para institucionalizarlo y llevar adelante este tipo de acciones que son de apoyo a nuestra comunidad y que realmente es necesario para la seguridad alimentaria. Así que, bueno, los dejo, yo tengo otras reuniones, pero quería estar aquí para saludarlos, felicitarlos por dedicarle un tiempo a esto, y bueno, agradecerle a todo mi equipo y a la Municipalidad de Villa Allende por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, y antes Marcelo. de darle la palabra a Estela, para los que estaban preguntando por qué ven la pantalla negra, tienen que ir al zócalo de abajo. Van a ver que tienen 3 puntitos, uno arriba de otro. Si están con el celular, son 3 puntitos redondos que los tienen arriba a la derecha. Si están en la compu, están los 3 alineados verticalmente a la derecha. Y ahí tocan diseño de pantalla y cambian el diseño, ponen cambiar diseño y eligen alguna de las opciones que les da, que puede ser barra lateral o mosaico. Entonces, de esa manera van a ver la pantalla y no van a ver negro. Cualquier cosa me lo siguen escribiendo por el chat. Perdón, Estela. No, está bien. Buenas tardes, yo ya los saludé. Un orgullo poder llegar desde nuestra facultad, desde nuestra institución, a todos ustedes y a todos los que lo solicitan, porque como lo dijo el ingeniero Juan Marcelo Conrero, es uno de nuestros ejes de la facultad. Si bien con la virtualidad tenemos los beneficios de que cada uno está en su casa con este frío, pero puede tener algunos inconvenientes,
sepamos entenderlo. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad en la cual pueden aprovecharla al máximo, porque son los que le van a dar estas charlas, son referentes en el tema. Así que agradezco muchísimo que se hayan sumado y, como dijo Elena, vamos a oficializar este tipo de charlas, de capacitaciones y asesoramientos, porque también los vamos a hacer para construcción de viveros, también vamos a sumar el tema de flores. O sea, hay muchas cuestiones y temáticas que podemos llevarle a ustedes, al conocimiento de ustedes. Así que muchas gracias, mucha suerte y aprovechenlo. Bueno, Gracias. gracias. Y entonces, Gracias, antes de empezar Estela. con la capacitación, yo les voy a contar más o menos cómo está organizada entre el ingeniero Valentín Blagurni y la ingeniera Laura Vargas. Vamos a empezar a presentar una pantalla, que por eso es importante que todos la vean. Si alguien no llega a ver, me dice, yo le explico por el chat cómo tiene que hacer para verla. Si la quieren ver de tamaño más grande, pasen el cursor cuando vean esa presentación arriba, van a ver como una especie de pin, de esos que se pinchan en un telgopor, en una pared, como un alfilercito, y con eso fijan la pantalla. Al fijar la pantalla la van a ver más grande y van a poder disfrutar mejor de la capacitación que viéndola en un cuadradito chiquito, sobre todo para los que están con el celular. Si alguien no puede, me lo escribe en el chat y yo le explico, le mando una fotito de cómo lo tiene que hacer. ¿Estamos? Bueno, habiendo dicho esto, agradeciendo a todos los que están, yo voy a seguir admitiendo, Elena, quédate tranquila, que voy a admitir a todos los que quieran entrar, falta más de la mitad. Estamos en 85 y son 200 los inscritos, así que los vamos a dejar ir ingresando y Valentín va a empezar entonces con la presentación. Vamos a probar a ver si todos la pueden ver bien. Valentín, ¿querés compartir la pantalla? Hecha todas las presentaciones, vamos a empezar con esta charla que tiene el propósito de introducción al cultivo de nuestros propios alimentos, ¿no? De una producción eficiente de nuestros alimentos. Cuando hablamos de por qué cultivar nuestros propios alimentos, podemos encontrar muchas respuestas y cada uno puede encontrar respuestas diferentes. Yo lo que quiero destacar son quizás las más representativas, pero obviamente que no son las únicas. El hecho de que nosotros podamos cultivar nuestros propios alimentos nos permite y nos garantiza obtener productos frescos, nutritivos e inocuos como características principales. Porque tener los alimentos producidos en nuestra casa los tenemos a disposición en el momento justo en que nosotros los vamos a consumir. Entonces, tenemos la garantía de que estamos con productos frescos y también con productos inocuos porque nosotros seguimos toda la cadena de producción de esos productos. Obviamente que son nutritivos. También me interesó poner el ahorro de dinero, ya lo vamos a desarrollar un poquito más. Y más allá de estas cuestiones, el hecho de plantearnos una producción, empezar a poner las manos en la tierra, empezar a hacer nosotros mismos quienes producimos, más allá de ponernos en contacto con la naturaleza y con la tierra, se generan espacios de ocio y de recreación en torno de todo lo que representa una huerta o un trabajo para cultivar nuestros propios alimentos. Es una tarea que ejercita la memoria, motiva la creatividad y demás. Como digo, hay muchos otros beneficios que seguramente cada uno los puede ir desarrollando después. Uno de los puntos importantes que me parece destacar antes de meternos en el tema preciso de las diferentes técnicas o modalidades de huerta, me pareció interesante compartirles este informe, yo lo saqué de La Voz del Interior, en donde nos muestra en los últimos 10 años, va haciendo una referencia los últimos 10 eneros, de cómo la canasta básica va incrementándose el valor de la canasta básica. Obviamente que no estoy descubriendo nada cuando digo que los alimentos, o en realidad el total de los precios están aumentando, pero verlos representados empíricamente en números, quizás que nos es más claro. Obviamente que la canasta familiar que hace referencia no es solamente los productos hortícolas, pero van en la misma sintonía o toman la misma curva en los últimos 10 años. Es decir,
estamos teniendo un incremento en los precios de los productos que consumimos. Este aumento en los precios de los productos que consumimos nos lleva a preguntar de cuánto de nuestros ingresos, es decir, cada unidad o cada familia destina para proveerse de alimentos. Este es un dato que sacó el INDEC a fines del año pasado, si bien es un estudio que se hizo a lo largo del 2018 y principio del 2019, es bastante representativo y relativamente actual, en donde vemos por diferentes regiones lo que representa para cada familia la obtención de alimentos y bebidas, en este caso no alcohólicas, y vemos que el promedio nacional es del 22,8. En el caso nuestro, estamos cerca en la región pampeana, cerca del 23%, es decir, que estamos cerca del promedio nacional, y esto pasado a números, es decir, del ingreso total de nuestra familia, el 23% lo destinamos para alimentos. Entonces, cuando nosotros atacamos, por así decir, la producción de nuestros propios alimentos, estamos en una porción importante del destino de nuestros ingresos. Entonces, no es menor a la hora de prestarle atención de cómo, de qué importancia le damos a ese gasto. Estoy hablando desde el punto de vista económico, sin valorizar todo el resto de los aspectos que mencioné antes. A nivel mundial, otro de los motivos por el cual nos consideramos importante producir alimentos en general, todos sabemos que la población mundial va en aumento. La FAO publicó que hacia el año 2050 el aumento de la población, que se estima que de la población actual se va a incrementar en 2.300 millones de personas más, esa población en aumento va a demandar un 70% más de alimentos de los valores actuales. Entonces, son más motivos por el cual darle importancia a la producción de alimentos, y más si podemos empezar a ser actores importantes dentro de esa producción. Entonces, desde la facultad lo que nos planteamos es, ¿producir alimentos? Sí, pero no solamente quedarnos con la idea de producir alimentos, sino de manera eficiente. ¿Y a qué nos referimos de manera eficiente? Bueno, lo vamos a empezar a desarrollar un poco. ¿Por qué decimos eficiente? Porque si nosotros vemos a nivel mundial la producción de alimentos, 1/3 de la producción mundial de todos los alimentos que se producen y que son aptos para el consumo humano, no terminan siendo aprovechados. Esto hace la cifra de 1.300 millones de toneladas de alimentos por año que han sido producidos y que son aptos para consumo humano, por una razón o por otra no llegan al destino por el cual fueron producidos, que obviamente que es la nutrición humana. Esos motivos están dados principalmente por pérdidas y por desperdicios. Es decir, que por pérdidas o por desperdicios estamos perdiendo 1/3 de todo lo que ya producimos y que estaba apto para el consumo. A eso se lo conoce como pérdidas y desperdicios de los agroalimentos. Esas pérdidas y desperdicios las dividimos en pérdidas, que es todo lo que viene ligado a la producción, es decir, el producto primario, el transporte, la comercialización. Todo lo que eso representa en productos óptimos para el consumo que no se aprovechan, no se lo considera pérdida. Y una vez que llega al consumidor, y el consumidor por una baja tasa de aprovechamiento o por estándares estéticos, ¿a qué voy con estándares estéticos? Cuando nosotros pretendemos, vamos a una verdulería, por ejemplo, y elegimos alimentos en base a una condición estética del alimento, estamos descartando un montón de alimentos que nutricionalmente eran aptos y estaban en condiciones de cubrir nuestras necesidades nutricionales. Y por una cuestión publicitaria, si se puede decir, no los estamos aprovechando. Y planificación, me hago referencia a la cantidad de alimentos que quizás compramos y no terminamos consumiendo y terminan en la basura. Entonces, pérdidas tiene que ver con el sector productivo y desperdicios tiene que ver con el sector de consumo. Sumado a todo esto, el cuánto nos cuesta producir no siempre se mide en unidades monetarias. Es sabido que el 70% del agua dulce del planeta está destinado o es utilizado para la producción agropecuaria.
Entonces, como valores de referencia, el hecho de producir un tomate, como pongo en la diapositiva, nos consume, o la huella hídrica que se le llama, es decir, cuánta agua me representó producir un tomate, son 13 litros, cuánta agua me representó producir una papa, 25 litros, una lechuga, 13 litros, una naranja, estoy hablando de unidad, 50 litros, una manzana, 70. Entonces, si empezamos a tomar conciencia de lo que representa producir un alimento, empezamos a respetarlo desde el punto de vista de los recursos utilizados. Obviamente que el recurso agua no es el único que nosotros utilizamos para producir, sino que también hay un recurso social, hay un recurso laboral, hay un recurso, un recurso de transporte, es decir, utilizamos recursos en algunos casos renovables y otros no renovables. Todos los productos hortícolas están compuestos por nutrientes, por minerales, que son el recurso tierra, también está incorporado dentro de la producción de alimentos. Y por último, todos los alimentos que producimos y no consumimos, en el mejor de los casos, van a parar a un basural utilizando recursos renovables o no renovables, que la finalidad es disminuir el riesgo de contaminación. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Que nosotros utilizamos un montón de recursos económicos, ambientales, sociales, para producir un alimento y por una pérdida o por un desperdicio no terminaron siendo utilizados para lo cual fueron producidos, y no solo eso, sino que debemos generar nuevos recursos para que esos alimentos no generen una contaminación ambiental mayor. Entonces, ¿qué tendrá que ver todo esto con realizar una huerta en casa? Yo creo que mucho, porque si nosotros decimos que las pérdidas están en la producción y el consumo está ligado a los desperdicios, en esta idea de cultivar nuestros propios alimentos, nosotros estamos produciendo y consumiendo nuestros propios alimentos. Entonces, las pérdidas y los desperdicios de los agroalimentos ya pasan a estar en nuestras manos. Obviamente, representando la escala, ¿no es cierto? Yo presenté datos a nivel mundial, pero los datos a nivel mundial se generan con pequeños datos, de pequeños productores, de microproductores y de grandes productores. Entonces, siempre tenemos nosotros una responsabilidad frente a esto. ¿Qué pasa con los residuos, ¿no? Cuando nosotros generamos los residuos? Nosotros hemos visto que desde el municipio de Villa Allende ya les han presentado, el ingeniero Blando, una alternativa de composta, una capacitación muy interesante, ¿sí? de qué hacer con nuestros residuos orgánicos en nuestras casas. Bueno, lo que planteamos nosotros es un escaloncito antes, ¿no es cierto?, que es la escala del aprovechamiento, ¿no es cierto?, para que un residuo no llegue a ser un desperdicio. Entonces, primero está en la prevención y en la minimización, es decir, llevar al valor mínimo el desperdicio que nosotros generemos, es decir, el aprovechamiento de nuestros alimentos, llevarlo al máximo. ¿Eso de qué depende? Concientización, de una educación y de un uso y de una costumbre. La escala también está en reutilización, reciclaje. Bueno, esta pirámide de reutilización está considerada no solo para orgánicos, sino para inorgánicos, como el tema del reciclaje, y recién vemos en un cuarto nivel lo que es compostaje, siempre dentro del aprovechamiento. Es decir, si yo no pude evitar generar un residuo, ¿sí? Bueno, una de las alternativas es el compostaje. ¿Qué quiero decir con esto? El compostaje que no sea la finalidad, sino que sea una responsabilidad acerca de los residuos que nosotros generamos, ¿no? Para que luego lo que llegue a un basural sea mínimo. Actualmente, quizás esta pirámide se ve invertida, porque no hay una baja tasa de aprovechamiento de los alimentos, en general estoy hablando, el porcentaje de compostaje en los hogares o en los municipios es bajo, y directamente hay gestión de los basurales por los grandes volúmenes que hay. Entonces, con acciones pequeñas dentro de nuestras casas, podemos evitar o invertir esta pirámide más favorablemente, individualmente y colectivamente.
Entonces el mejor tratamiento, consideramos que el mejor tratamiento para un residuo es no generarlo. Entonces, tomando conciencia, ¿sí?, y buscando alternativas de gestión de nuestros propios alimentos, podemos llegar a reducir en gran cantidad la cantidad de residuos generados. ¿Sí? Bueno, vista esta primera presentación como para poner en contexto, ¿no es cierto? Porque es un eje que nos tiene que atravesar, porque por eso quiero hacer énfasis en la eficiencia a la hora de producir nuestros propios alimentos, no solo es cultivarlos, sino de manera eficiente. Y siempre vamos a hacer hincapié en estas cosas, de no solo producirlos, sino de la mejor manera posible y generando el mejor impacto negativo posible. Bueno. Yendo más al tema de producción puntual de alimentos, lo primero que nos podemos preguntar es en dónde podemos producir los alimentos, ¿sí? Podemos hacerlo en cantero, como quizás es la forma tradicional que uno tiene en mente de una huerta. También lo podemos hacer en cajones o lo podemos hacer en macetas. En este caso, como ven ahí, las macetas no solo están produciendo alimentos, sino que también cumplen un rol estético. Entonces ya empezamos a mezclar o a darle más de una función a un alimento, que es una cuestión estética, y a su vez puedo ir consumiéndolo. Entonces lo tengo en macetas y de modo decorativo. Como puede pasar también en estos ejemplos, principalmente las aromáticas, pero podemos incluir otros y ya empieza a jugar el ingenio de cada uno, el gusto, en donde vemos que las aromáticas principalmente son las que han dado como el puntapié en empezar a ocupar espacios que no solo cumplen un rol alimenticio, sino estético, empiezan a ocupar parte de nuestros jardines y ya no los tenemos enfocados específicamente a un sector o al rinconcito que nos queda al fondo del patio para hacer la huerta, sino que ya los empezamos a incorporar como parte de nuestro jardín, de las entradas de nuestras casas, ¿no es cierto? Entonces empezar a jugar con todo eso. Entonces, ¿por dónde empezamos? La idea de hoy es con un tiempo reducido, o sea que nos vamos a limitar a algunos tips, después esto se puede ir armando en base a las inquietudes, porque claro está, no van a ser todas las realidades las mismas, no van a ser todas las necesidades las mismas, no van a ser las dimensiones y demás. Entonces, después iremos focalizando en cada una de las necesidades, pero como puntapié inicial, yo quería proponer un lugar de inicio que yo les propongo es confeccionar un cuaderno de campo y a preparar el terreno, que son dos ítems que van a ser como ejes centrales que nos van a acompañar a lo largo de toda la producción, sea cual fuera la dimensión o el tipo de producción que tengamos. ¿A qué me refiero con confeccionar un cuaderno de campo? Un cuaderno de campo nos es muy útil ya sea para planificar, para organizar y obviamente para registrar. ¿A qué me refiero cuando decimos planificar? Planificar, por ejemplo, puede ser un calendario de siembra. Entonces, teniendo planificado mi calendario de siembra, yo voy a poder determinar de antemano qué insumos voy a necesitar. Cuando hago referencia a organizar, estamos hablando de la disposición y las cantidades, es decir, dónde lo voy a poner, cómo lo voy a poner y en qué cantidad. Cuando digo cantidades, también volvemos al concepto de eficiencia, ¿no? O las unidades productivas, que en este caso van a ser las familias o los hogares, son muy diversos en cantidad. Entonces, si todos recibimos la misma cantidad de semillas, seguramente no todos los hogares vamos a utilizar la misma cantidad de semillas para sembrar o lo haremos de otra manera. Entonces me voy a organizar no solo en el manejo, sino el consumo, es decir, planificar hacia adelante. Y registrar, hago referencia a los labores realizados. Esto ya sí va a ser el día a día de lo que yo voy haciendo una vez que ya empecé a trabajar. ¿Eso para qué me va a servir? Para aprendizaje y para mejora. Cualquier cosa que querramos mejorar, siempre es mejor si la podemos medir, ¿no es cierto? Entonces, para evitar el mucho y el poco, o un montón, digamos. ¿Qué anotamos? Porque por ahí también es muy diversa la cantidad de gente que empieza un cuaderno y habrá quien le gusta anotar muchas cosas y habrá quien le cuesta más llevar anotación. Entonces yo prefiero que sea bien escueto, bien simple, con poca información, pero valiosa. Después,
cada uno le puede ir agregando o quitando información en base a su realidad. Entonces yo hice un ejemplo con las variedades de otoño e invierno, que son las que tendríamos que estar trabajando ahora, y yo iniciaría un cuaderno de, obviamente digo yo iniciaría para que a partir de este momento empiecen a surgir sugerencias, valga la redundancia. Un quiz, ¿no? En una mesa, tomando unos mates, armamos cómo nosotros dispondríamos de nuestros cultivos, y así vamos jugando para saber si nos entran, cómo los ubicamos, cómo los colocamos. Una vez que lo tenemos listo en un croquis, que no, obviamente no hace falta ser arquitecto ni agrimensor, sino a mano alzada, ubicamos y nos damos una idea de las dimensiones que nos ocupan. Luego la fecha de siembra, considero que es una información que no podemos obviar, ¿sí? En donde vamos a detallar la especie y la fecha, simplemente. Espinaca, ni siquiera para el que esté iniciando no hace falta buscar nombre científico ni nada, como tal como nosotros la conocemos a la especie, y la fecha en que nosotros realizamos la siembra. Entonces después ya empiezo mi cuaderno y yo le destinaría una hoja a cada una de las especies. Yo puse como un ejemplo espinaca, en donde pongo la fecha y la observación. Observación, hago referencia a todo lo que vamos haciendo nosotros en la práctica. ¿Qué podría ser? La fecha en que germinó, porque es distinto cuando yo la siembro, la fecha en que yo la siembro con la fecha en que germina. Eso me va a dar información, me va a dar datos del tipo de uniformidad, de cuántos días lleva a germinar. Si yo tengo una referencia de días a germinación de cierta especie y veo que ese periodo se alargó, puedo empezar a estudiar por qué sucedió. Quizás puse la semilla a mayor profundidad de la que correspondía, quizás no hice una buena preparación de terreno, quizás fallé en el riego, pero puedo ir identificando y aislando los problemas para poderlos solucionar. Bueno, también saber la cantidad de plantas que germinan, esto me va a determinar la calidad de las semillas, la presencia de insectos y las medidas de control, yo sabiendo en qué fechas van apareciendo cierto tipo de insectos, puedo ya determinar patrones a futuro, voy generando esa información muy valiosa que con el largo del tiempo cada vez va a ser más importante. Y va a ser más importante porque ya no va a ser información ni de Argentina, ni de Córdoba, ni de Villa Allende, sino de mi casa. Fechas de cosecha, yo escribiendo en qué día lo fui a cosechar, voy a determinar la duración del ciclo, y ahí también voy a hacer un parangón con respecto a lo que en teoría debería durar un ciclo. Si tengo ciclos de 60 días y yo voy a los 60 días y no está para cosecha y me lleva 80 días, bueno, puedo ver que puedo empezar como antes decía, a aislar el problema y empezar a estudiar. Si tuve daños por algún evento climático, como para llevar un historial, y el peso de las cosechas obtenidas, bueno, ya si tenemos balanza, o ahí sí podemos empezar a jugar. Momento de meter las manos en la tierra, ¿sí? Para preparar el cántero, que es lo otro que yo decía, o los dos tips quizás que yo quería dejar hoy. Preparar el cuaderno de campo y preparar el cántero. Estas dos cosas, como decía antes, nos van a acompañar a lo largo de todos los cultivos, de los distintos cultivos y de las distintas modalidades de cultivo. Siempre recomiendo guantes, ¿sí? Una pala de punta por lo menos, hilo y estacas, hay una estaca de hierro, una de caña, hilo, lana, lo que yo tenga para determinar el tamaño del cántero, una cinta métrica y un rastrillo, o sea, que no son herramientas de mayor complejidad, o sea, son todas herramientas de mano que son fáciles de adquirir o de pedir prestado. Entonces, para preparar el terreno, yo voy a dejar 5 ítems que considero que son importantes, que es demarcar, limpiar, invertir, desterronar y nivelar. Demarcar el cantero, ¿sí? Estoy hablando de canteros, hay otra alternativa como vimos cajones y macetas, yo me voy a focalizar en el cantero, ¿sí? Propongo un ancho no mayor a 1,40 y esto tiene que ver con los trabajos que tengamos que hacer posterior a la siembra, o sea, a lo largo de ya sea el desmalezado o la misma cosecha, nos es por una cuestión de practicidad para acceder de ambos laterales. Y nunca olvidarnos de dejar un pasillo que no sea lo suficientemente angosto para poder pasar con una carretilla, por eso pongo los 50 centímetros. Limpiar, es decir, el terreno que nosotros ya hemos demarcado con hilo y con estaca, ¿sí? A ese sector es retirarle la capa de césped,
¿sí? Que tiene por encima, y todo aquel, si es un lugar en donde no lo hemos trabajado todavía, seguramente vamos a encontrar piedra, podemos encontrar hierro de alguna construcción, o vidrios o restos de construcción, como decía antes. Invertir la tierra, ¿qué quiere decir? Nosotros debemos llegar a una profundidad no menor a 30 centímetros, ahí sí vamos a necesitar la pala, y comenzamos desde un extremo y vamos invirtiendo y vamos yendo hacia el otro extremo para que no queden sectores a los cuales no haya profundidad. Esto es importante y lo vamos dando al pan, cavamos y lo vamos dando vuelta. Esto es importante y quizás es la tarea más dura, por así decirlo, pero es importante destinar el tiempo que sea necesario. Quizás si avanzamos, lo dejamos y seguimos en otro momento, pero esto es realmente una inversión porque se va a ver la repercusión del buen trabajo en la preparación del cantero, no solo en el cultivo inmediato, sino en los posteriores. Entonces, si nos lleva más tiempo del que pensábamos, no nos frustremos y dejemos la pala un ratito y después volvemos, pero es importante que esto lo hagamos bien. Una vez que invertimos todo el cantero, esos 30 centímetros que dimos vuelta, ¿sí? Viene la tarea de desterronar. El desterronado lo podemos hacer o con una asada, si tenemos, o con la misma pala, ¿sí? Vamos rompiendo los terrones grandes, eso es desterronar. Cuando nosotros dimos vuelta a la tierra, quedan terrones grandes. Lo golpeamos con la pala, los vamos pinchando, y luego los pedazos pequeños ya los vamos a hacer con las manos. Y por último, ya con todo el cantero, todo el volumen de tierra removido, ¿sí? Lo que nos queda es nivelarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Con un rastrillo. ¿Sí? Con la ayuda de un rastrillo emparejamos toda la superficie y si van quedando terrones o ahí terminamos de limpiar alguna raíz que pueda quedar suelta o alguna cosita que pueda quedar por ahí, lo terminamos de limpiar y nos queda un terreno nivelado. Para finalizar, les recomiendo que siempre es más fácil con un terreno húmedo. El terreno húmedo no es no es encharcado, pero tampoco es seco. Si el terreno está muy seco, vamos a tener un trabajo con la pala mucho más duro, ¿sí? Y si el terreno está está inundado de más, ¿sí? El trabajo no va a ser eficiente porque la pala va a acabar, pero no vamos a poder lograr ese desterronado que nosotros habíamos pedido al principio. Entonces, regamos, quizás algunas veces se inunda el cantero a trabajar y al otro día recién se empiezan los trabajos para que el terreno esté húmedo. Bueno, así que esos son los dos tips como para darle comienzo a estas charlas y que den lugar a nuevas inquietudes. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Valentín. Espero que haber sido claro. Hay una pregunta sobre por qué es importante invertir la tierra antes de que pasemos a la segunda parte. Bien. Bueno, sí, es muy importante la tarea de invertir la tierra. ¿Y por qué? Porque nuestra tierra es perder la compactación que hoy tiene, ¿sí? Pensemos que los cultivos no es solamente la parte aérea, sino la parte radicular. Y muchos de los cultivos hortícolas, el órgano que consumimos es subterráneo. Entonces nosotros invirtiendo el pan de tierra, este volumen de tierra que nosotros vamos a invertir, le vamos a generar una aireación, es decir, vamos a generar una estructura en el suelo que va a permitir un desarrollo normal de las raíces y eficiente para que puedan adquirir todos los nutrientes que necesitan. Después también, quizás más adelante, vamos a ver algunas otras técnicas en donde nosotros podemos agregar materiales, como puede ser el compost, como puede ser otro, que ayudan a esta fertilización física que se llama, que es generar aireación dentro de nuestro cantero.